La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando respecto a los hombres que Dios escogió, Dios ha llamado con los propósitos de usarlos como los instrumentos, como las vasijas de honra en sus santas manos para la edificación de la iglesia, que Dios ama tanto. Por lo tanto, Él se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, dando todo su ser por el amor de la iglesia. Entonces, para podérsela presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin contaminación, Él derramó su sangre para limpiarla. Pero también ha puesto predicadores en toda la faz de la tierra para levantar la cosecha que se necesita levantarse a través de las Santas Escrituras. Pero Él ha buscado hombres y mujeres para que pregonen esta verdad a todos los pueblos, sea personalmente o a través de televisión, por radio, por periódicos, por tratados o libros. De la forma que sea, transmitir esta verdad a todos los pueblos para que alcancen la misericordia de Dios. Y por lo tanto, Dios declara que estos hombres tienen que ser aprobados por Dios. Estas predicadoras también tienen que ser aprobadas por el Todopoderoso. Porque si no son aprobados, entonces no harán un trabajo correcto. No servirá esa cosecha. Porque no son autenticados, no son personas equipadas por Dios. Pero cuando los hombres son equipados por Dios, las cosas cambian. Y al cambiar entonces, vemos el triunfo por todos lados. Y estos hombres son personas que se meten a la palabra de Dios, porque Dios los equipa a través del libro llamado la Biblia. Los equipa a través de su poder, a través de su presencia, mediante su espíritu. El salmista en el Salmo 119 encontramos que nos dice claro: oh, cuánto amo yo tu ley. Esos son los verdaderos líderes de Dios, los verdaderos ministros, los que aman la palabra de Dios. Hay muchos que les gusta leer los periódicos. Todos los días se compran los periódicos y se lo leen de página a página hasta la última página. Y entonces cuando se paran tras el púlpito, lo que están enseñando es lo que leyeron en los periódicos. Entonces la gente sale vacía de sus templos, sale más que todo enferma, porque se le llevó basura y no se le llevó el alimento correcto. Pero el salmista declara: yo amo tu ley. Oh, cuánto yo amo tu ley. Entonces, estos hombres que aman la verdad de Dios serán de bendición a través de ese mensaje a todo oyente. Estos oyentes de esas verdades serán bendecidos y prosperados por el Altísimo. La palabra de Dios también nos dice el 100% que los ministros poderosos en las Sagradas Escrituras, Dios los bendice, los prospera. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 24 y verso 25, de un hombre llamado Apolos. Apolo era un hombre de Alejandría, era un judío, pero natural de Alejandría. Era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Me encanta el testimonio que se da de este hombre. Este hombre llamado Apolos, ciertamente Dios lo llamó, lo equipó y usó otras vasijas para poderlo terminar de pulir a este predicador. Pero era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor. Ese es lo correcto. Todo auténtico siervo de Dios que es aprobado por Dios es una persona que es instruido por el Señor a través de personas que Dios ha capacitado. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor Jesucristo. Quiero que prestes atención. Los hombres de Dios son aquellos que hablan de Jesucristo. Nunca se ponen a estar tirándole chifletes a un pastor o al otro, ni hablando en mal de los ministerios, sino que se encargan el 100% de hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que borra nuestras rebeliones, es el que fue a morir en la cruz del Calvario para dar toda su vida y podernos comprar. Entonces, este hombre llamado Apolos presentaba a Cristo fervorosamente. Así tiene que ser, porque lo que bendice al corazón de los oyentes es Jesucristo cuando se acepta la verdad de Él. Cuando el hombre ciertamente entrega su vida a Dios, esa persona es bendecida, es prosperada por el Todopoderoso. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, que todo buen predicador debe de persistir en las instrucciones que recibió desde un principio. No debe de irse a la derecha ni a la izquierda, ni retroceder de esos principios que ya ha recibido a través de los hombres que Dios equipó para instruirlo y capacitarlo. Por lo tanto, el apóstol dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No por la fe en San Caralampio, no por la fe en Judas Tadeo, no por la fe en San Martín de Porres, no es en la fe tampoco de la Guadalupana, de ninguna manera. Es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que el hombre alcanza por la fe en Cristo Jesús la enorme y gloriosa salvación. Dios ordena al 100% que en verdad el hombre crea en Jesucristo, no en el Cristo hecho por las manos de los hombres pecadores que están más perdidos que el diablo, sino de aquel que nació de la Virgen María, que predicó por 3 años y medio en la faz de la tierra. Al final fue el Calvario, entregó todo su ser al Criador completamente para usted y yo tener vida y vida en abundancia. Jesús nos compró a precio de su preciosa sangre. Somos la propiedad de Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice a Timoteo: esa palabra de la cual recibiste, esa palabra con la cual fuiste instruido, es toda esa escritura de la cual aprendiste. Es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Si el hombre se aferra a predicar esta verdad de las Santas Escrituras, vamos a ver hombres y mujeres perfeccionados para toda buena obra, es decir, equipados en toda buena obra para trabajar en la viña de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el buen ministro va a tener el libro de Dios tal como lo describe, no como una inspiración humana, sino como una inspiración divina dada por el Espíritu de Dios. Si el hombre acepta llenarse de esa verdad y transmitirla, entonces
es aprobado por Dios ese individuo. Lastimosamente, que muchos, en vez de leer las Santas Escrituras, andan leyendo otros libros. Es importante leer otros libros, pero no es para alimentar al pueblo, sino que debemos acudir a la verdad de Dios, a la pura esencia de la palabra, para ser nosotros maestros correctos, maestros de bien. Ahora bien, los ministros que practiquen la lectura de las Escrituras son los hombres que empapan su vientre de la verdad. Estos están capacitados entonces para poder transmitir. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 de Apocalipsis, verso 8 en adelante, le dice Dios a Juan: ve al ángel, él tiene un librito en la mano, pídeselo. Cuando lo recibas, cómetelo. Que quiere decir, léelo, medítalo y obedécelo. Medítalo, léalo, medítalo. Eso significa comerse el libro, leer las Escrituras, leer la palabra revés y derecho para poder nosotros entenderla y poderla transmitir. Dice Juan que se comió ese librito y en su vientre se amargó, pero en su boca era tan dulce. Ahora podemos ver entonces cuando Juan se comió ese librito, le dice Dios: vas a irte por todas las naciones, vas a profetizar a todos los pueblos, tribus, lengua y nación. Entonces el buen profeta será enviado por Dios por toda la faz de la tierra. Pero ¿quiénes son esos buenos profetas? Esos buenos siervos de Dios son aquellos que comen la palabra, y entonces una vez que están llenos de esa palabra, tendrán la capacidad para enseñar a otros. En la carta primera de Timoteo, en el capítulo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Estas son las instrucciones de Dios a través de Pablo para todos los ministros que existimos y los que habrán por venir. Entonces, se dice claramente, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Porque si nos ocupamos en la lectura de la palabra de Dios, tendremos la capacidad para exhortar, tendremos la capacidad para enseñar. Entonces, exhortación significa advertencia, amonestación, significa ruego, invitación, persuasión, incitación. Pero si no hemos leído, jamás podremos exhortar, amonestar, rogar, invitar, persuadir, incitar al pueblo. Pero a través de la lectura de la palabra de Dios tendremos la capacidad de hacerlo correctamente bien. Primero de Timoteo 4, verso 15, nos dice el pasaje bíblico: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Es decir, que si tú lees la palabra como ministro de Dios y te llenas de esa palabra, entonces toda la gente sabrá que tú eres una persona que te preparaste, te equipaste y que tienes la capacidad para enseñar, para predicar, que tienes la capacidad ciertamente para bendecir a muchos pueblos a través de la verdad. Muy bien, los ministros que aman la palabra de Dios son aprobados por el Dios omnipotente. Dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella la meditación. Todo el día medito en ella. Imagínate la mente de un buen predicador. Está ocupada en la verdad de Dios. Vive meditando en esa verdad. Pero el que no es aprobado por Dios, lo que hay en su mente
son figuras pornográficas. Lo que hay en su mente, cómo atacar al diácono, cómo atacar a la iglesia con un mensaje, cómo darle palo al pueblo, porque tiene una mente sucia, una mente depravada, porque está ocupada en llenarla de basura. Pero el hombre de Dios, el auténtico hombre de Dios, se ocupa de meditar día a día en la verdad, en la palabra de Dios. Y por lo tanto, el mismo salmista dice: oh, cuánto amo yo la ley de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Y además dice el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo los mandamientos tuyos, oh Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, no con la intención de darle palo a la congregación, sino primero con la intención de edificarme a mí mismo, tendré la capacidad de edificar la iglesia del Señor. Pero si yo estudio la Biblia para herir, para dañar, para causar daño a mis oyentes, yo mismo me estoy dañando como predicador. No debo de hacer esa tontera. Debo de ocuparme de la palabra para sanarme a mí mismo, para edificarme, para consolarme. Entonces seré hombre de bien. Y el salmista dice: todo el día es ella mi meditación. Y en base a esto, tú me has hecho más sabio que mis enemigos con tus santos mandamientos. El hombre que estudia la palabra y medita en ella llegará a ser más sabio que todos aquellos que son sus enemigos. Porque dice el salmista: porque siempre está conmigo esa verdad, esa palabra preciosa. Ciertamente vienen cambios grandes a la vida del predicador que se somete a la palabra. Si se somete a la palabra, ciertamente Dios va a bendecirlo, va a prosperarlo en todas las cosas que emprende. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 99 al versículo 101. En ese interesante pasaje que quiero que usted tome nota, Salmos capítulo 119. Es interesante pasaje del verso 99 al versículo 101. Dice el salmista: más que todos mis enseñadores he entendido. Porque cuando tú te metes como pastor, como siervo de Dios, como el ministro de Dios, a empaparte de la palabra, entonces vas a entender aún más que aquellos maestros que has tenido en el instituto bíblico. Eso ha pasado con mi persona, que he entendido muchas cosas que ni aún mis maestros pudieron entender anteriormente. No lo digo por vanagloria, es que Dios nos lleva de triunfo en triunfo a través de la lectura de la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No son los testimonios de aquel hombre chambroso, del hombre hipócrita. No, el salmista dice: yo me ocupo en mi mente de meditar la palabra que leo. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Por supuesto que cuando nos ocupamos de la lectura bíblica, todo el tiempo esa palabra sembrará el temor de Dios en nuestros corazones y nos pondremos totalmente en el orden correcto como ministros delante del Todopoderoso. La Biblia nos dice en Apocalipsis 1:20 que somos estrellas en las manos de Dios. También nos dice ese versículo que las congregaciones locales son el 100% lámparas muy especiales para Dios. Son candelabros de oro donde Dios se manifiesta
donde Dios se pasea para salvar, para sanar, para liberar, para consolar, para exhortar y bendecir a todos los que se congregan. Entonces, no olvide esta cita bíblica. Más que todos mis enseñadores, yo he llegado a entender, más que todos los viejos he entendido, porque he guardado tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Por supuesto, Dios extiende su mano poderosa cuando estamos dispuestos a acatar las órdenes santas de Dios. Si somos fieles a Dios, va a bendecir nuestras vidas. Los ministros que usen bien la palabra de verdad nunca serán avergonzados, serán prosperados por Dios. Habrá gente que se levantará contra de estos ministros para hablar cosas espantosas de ellos. Pero el asunto que más tarde estos que dijeron tantas cosas contra ese hombre de Dios se darán cuenta que se equivocaron. Se darán cuenta que realmente actuaron tontamente contra el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios calificado por Dios, realmente Dios lo respalda, lo bendice. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recuerden una ocasión que hubieron líderes que me dijeron: ¿quién le va a pagar a usted el templo? ¿Quién le va a pagar su casa, sus carros? ¿Quién le va a dar de comer? Y dije para mis adentros: estos creen que ciertamente ellos me llamaron o ellos me pusieron en este ministerio. Pero cuán equivocados están, porque Dios es el que me llamó, el que me capacitó. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Y les digo con toda certeza, desde hace tiempo que sucedió toda clase de revueltas, Dios ha estado conmigo. Dios me ha respaldado por su gracia. Por eso digo con certeza que todo hombre llamado y aprobado por Dios querrán avergonzarlo, pero no podrán avergonzarlo, porque Dios está con ese individuo. Alabado sea Dios. Por eso dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer los ministros cuando hay gente pleitista? Déjelos que peleen, no se meta usted a estar peleando ahí en medio de ellos. Dice Pablo el apóstol en 2 de Timoteo 2:16: evita la palabrería estéril, profana, que solo conduce a una vida irreligiosa, a una vida vacía, a una vida que no tiene sentido, no tiene valor. Evita, como ministro de Dios, estar en peleas con los pleitistas. Si no, haz lo que Dios te dice y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque Dios nos llama, ciertamente, nos llama, y Él está dispuesto a respaldarnos todo y cuando hagamos lo que Él nos manda hacer. Quiero concluir. Los ministros que prediquen todo el consejo de Dios sin temor a las críticas. Habrá gente, querido pastor, que te van a criticar por todos los medios posibles, tratando la manera de pisotearte, usando revés y derecho tu nombre y tu ministerio. Mas deja que lo hagan. No te metas a discutir con ellos. Déjalos que digan lo que quieran y hagan lo que quieran. Ve y dobla tus rodillas en el lugar secreto, en la recámara secreta. Lleve ese asunto a Dios. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios pelee en el favor tuyo. Entonces verás
la mano de Dios en tu favor y verás la mano de Dios contra aquellos rebeldes. Por tanto, yo protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo declaró estas verdades en Hechos capítulo 20, versos 26 al 27. Vemos a Pablo que reúne todos los líderes y les dice esas palabras. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de todos, porque no he rehuido de darles el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, haz lo mismo como Pablo y deja a los criticones, a los que quieren llevarte como pañal para arriba y para abajo, es decir, como trapeador, déjalos y verás como Dios te bendecirá, te prosperará. Muy bien, hemos llegado a la parte final del tiempo de esta programación. Continuaré en la otra parte de esta gloriosa palabra y deseo que Dios te bendiga como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como sea el título que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga poderosamente. Jehová de los ejércitos, los hombres que tú has llamado y mujeres que has puesto en los ministerios, te ruego, Señor, que tu gloria resplandezca sobre ellos, sobre sus congregaciones, sobre cada persona que administra. Venga tu mano poderosa para sanar a los ministros tuyos, para sanar los miembros que pastorean, oh Dios. Tócalos de manera sobrenatural. Bendícelos de tal manera, Señor, que las puertas del infierno no prevalezcan contra el ministerio de ellos ni contra la iglesia. Oh Dios mío, que ellos pastorean. Guárdalos de tal manera, Señor, que nos podamos gozar nosotros viendo tu gloria resplandecer en ellos. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos invitar a toda persona que sea posible, si no se está congregando en algún sitio, venga y aquí estaremos para recibirlo. Estaremos aquí para gozarnos juntos. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street, Iglesia Roca de Luz Eterna del Evangelio Completo de las Asambleas de Dios. Si desea llamarme, puede hacerlo al número área 323-202-0229. Ese es mi número celular al cual usted puede llamarme en cualquier momento preciso. Que Dios le bendiga y lo fortalezca a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.